Hola, mi nombre es Laura Arias y en este video realizaré un análisis del documental etnográfico Apaporis, Secretos de la Selva. Este documental explora la riqueza cultural y espiritual de las comunidades indígenas de la Amazonía colombiana, especialmente las que habitan alrededor del río Apaporis. A través de una mirada etnográfica, la obra permite comprender la relación entre el territorio, la memoria, naturaleza y conocimiento ancestral. En este análisis abordaré la estructura narrativa del documental, las escenas más importantes, los personajes principales y algunos elementos antropológicos presentes en la obra. El documental está organizado como un viaje geográfico, espiritual y cultural a través del río Apaporis. Personalmente lo dividiría en tres grandes momentos narrativos. Primer momento, el camino del jaguar, la puerta de la Amazonía, más o menos al minuto 30 hasta los 16 minutos. En esta primera parte se presenta el ingreso al territorio amazónico y el contexto cultural de las comunidades indígenas. La selva deja de ser solamente un paisaje y se convierte en un espacio sagrado lleno de significado espiritual. También aparecen los primeros acercamientos a los rituales, la medicina tradicional y el conocimiento ancestral de los chamanes. El segundo momento es el eco de los abuelos, la sabiduría y la resistencia, más o menos hasta los 45 minutos. En esta parte el documental profundiza en las prácticas culturales de las comunidades indígenas, se muestran rituales espirituales, el uso medicinal de las plantas, la preparación del curare y la importancia de preservar las lenguas ancestrales. Aquí también se evidencia la tensión entre las tradiciones indígenas y las influencias de la modernidad occidental. El tercer momento sería la selva herida, memoria frente al olvido, del minuto 45 a la hora 9. En la parte final se desarrolla una reflexión sobre la pérdida cultural, el conflicto armado y las amenazas sobre los territorios indígenas. El documental termina funcionando como un archivo de la memoria y resistencia frente al riesgo de desaparición de los saberes ancestrales. De las escenas más importantes, la primera escena es el ritual del mambe y el tabaco. En el minuto 16:09 al 17:40, en esta escena los chamanes realizan un ritual espiritual dentro de la maloca, utilizando mambe y tabaco, mientras conversan sobre el conocimiento de la selva y la relación con el espíritu. Esta escena es importante porque muestra que el río Apaporis no es solamente un espacio geográfico, sino también un territorio sagrado. Además, permite observar cómo el conocimiento ancestral se transmite mediante la oralidad, el ritual y la experiencia espiritual. Como escena importante también está la parte donde el sabio indígena explica cómo las plantas de la selva poseen propiedades medicinales utilizadas para curar enfermedades. La escena evidencia la relación entre la medicina natural y la espiritualidad. También resalta la importancia de preservar estos conocimientos tradicionales para futuras generaciones. En la tercera escena importante es la pérdida de la lengua ancestral. Cerca del final del documental, un anciano expresa su preocupación porque los jóvenes están perdiendo el interés por aprender la lengua y las tradiciones de sus antepasados. Esta escena es una de las más importantes porque revela el verdadero conflicto del documental, la separación cultural. El documental funciona aquí como un acto de memoria. Personajes y representaciones culturales. El primer personaje, el chamán o el abuelo espiritual, más o menos al minuto 16:32. El chamán representa la autoridad espiritual y el conocimiento ancestral de la comunidad. Su presencia muestra cómo las culturas indígenas comprenden la naturaleza como un ser vivo conectado con los espíritus y los ancestros. Para el segundo personaje, el líder indígena y guía cultural, más o menos en el minuto 43:03, este personaje actúa como un puente entre el conocimiento tradicional indígena y el mundo occidental. Explica la importancia simbólica de los ríos, las cascadas, los lugares sagrados y el territorio amazónico. Su participación evidencia cómo el territorio funciona como una memoria viva llena de significado cultural. Bueno, el tercer personaje es un anciano de la comunidad, como a la hora
Más o menos este personaje reflexiona sobre el riesgo, la pérdida de la identidad cultural debido a la influencia de la modernidad y el desinterés de las nuevas generaciones. Sus testimonios representan la preocupación de muchas comunidades indígenas frente a la desaparición de sus lenguas, costumbres y conocimientos ancestrales. Relación con los conceptos antropológicos. El primer vínculo, ética de la imagen y representación respetuosa. El documental evita mostrar a las comunidades indígenas como un espectáculo exótico y construye una representación respetuosa de sus prácticas culturales, y esto puede observarse entre los minutos 16:10 y 16:18. Durante el ritual del mambe y el tabaco, la cámara mantiene una distancia respetuosa y permite que el ritual se exprese mediante los sonidos, los silencios y las acciones de los participantes. El segundo vínculo, el documental como memoria cultural. El documental también funciona como un archivo de memoria para las comunidades indígenas, y esto se evidencia entre el minuto 61:54 al 63:20, cuando se habla sobre la pérdida de la lengua ancestral y el desinterés de los jóvenes por conservar las tradiciones. Aquí el audiovisual se convierte en una herramienta para preservar la memoria y visibilizar problemas culturales que muchas veces son ignoradas. Como reflexión final, considero que Apaporis, Secretos de la Selva permite comprender la importancia de preservar los conocimientos ancestrales y la memoria cultural de las comunidades indígenas amazónicas. El documental no solo registra paisajes y tradiciones, sino que también muestra las amenazas que enfrentan los territorios debido al conflicto, la explotación y el olvido. Además, demuestran cómo el audiovisual puede convertirse en una herramienta de memoria, resistencia y reconocimiento cultural. Muchas gracias.